Los anuncios de normalización de relaciones diplomáticas realizados hoy por el presidente de Estados Unidos y su homólogo cubano han generado reacciones a lo largo y ancho del planeta. En Canadá existe la Fundación Cubano-Canadiense, una fundación que se opone a la administración Castro desde sus inicios. Ismael Zambra es uno de los fundadores y actual presidente de la misma y se encuentra con nosotros para contarnos su reacción frente a los acuerdos anunciados hoy y frente al nuevo tipo de relación que comienza a abrirse paso entre Estados Unidos y Cuba. Señor Zambra, gracias por aceptar esta invitación de Radio Canadá Internacional. Sí, gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Gracias. Señor Zambra, ¿qué piensa de estos anuncios realizados hoy por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y por Raúl Castro? Bueno, en un principio, cuando yo oí esta noticia, yo dije, no voy a hablar de esto, porque esto es prácticamente hablar de lo mismo. Yo considero que esto ha sido una gran traición de Obama a la democracia y a la tradición de libertad de los Estados Unidos y del mundo democrático. Una gran traición. No se pueden hacer concesiones de ese tipo sin condiciones. Unilateralmente. ¿A cambio de qué? Obama nunca dijo en su discurso a cambio de qué. Esto prácticamente es, no es posible manejarlo de esa manera en política internacional porque es una gran contradicción ahora con este gobierno de Obama en los Estados Unidos, gobierno demócrata, ya sabes. Señor Zambra, en Estados Unidos y particularmente en la Florida, en las últimas encuestas que se han realizado desde el 2011 hasta este año, se muestra que una gran parte de los cubanoamericanos y particularmente las nuevas generaciones están de acuerdo con que se acabe el bloqueo contra Cuba y con que se abran de alguna manera las relaciones entre los dos países. ¿Cree usted que de alguna manera eso tuvo una influencia real desde el punto de vista tanto electoral interno en Estados Unidos como desde el punto de vista sociopolítico? No, yo pienso que no. Hay muchas diferencias en cuanto a si se mantiene el embargo o si se elimina. Yo siempre tuve el punto de vista de que con embargo o sin embargo, el régimen de Cuba no va a cambiar ni va a respetar ningún tipo de derecho, ni de democracia, ni multipartidismo, ni multicomunicación, ni nada. Es prácticamente, todo el mundo sabe que es una dictadura férrea de más de 50 años y no se sabe cuánto más ahora después de este alimento que le está dando Estados Unidos a Cuba, ¿no? La está alimentando prácticamente y apoyando para que dure más tiempo esta dictadura. Yo pienso que ya eso Obama lo traía ya en su agenda desde el principio, desde mucho antes de tomar el poder en Estados Unidos. Esta cosa de revisar las relaciones con Cuba. La juventud hoy en día puede tener alguna opinión diferente, porque la juventud no conoce por qué se hizo el embargo, por qué Estados Unidos puso el embargo. Ni siquiera Obama pudo explicar en su discurso que ese embargo se hizo porque Cuba confiscó todos los bienes de Estados Unidos en sus inversionistas en Cuba, todas las propiedades, y no hizo ninguna retribución para compensar a estos propietarios, a las propiedades norteamericanas. Es increíble. Esa fue la razón número uno de poner este embargo a Cuba. Cuba violó todas las leyes. Cuba robó prácticamente las propiedades a los Estados Unidos. Obama ni siquiera mencionó eso. Esa fue la razón del embargo. Pero el embargo, ¿cuál es el problema del embargo? La gente tiene confusión porque la propaganda política de la izquierda, de los comunistas, parece que es más grande o más intensa que la de nosotros del otro lado, que estamos a favor de la democracia y la libertad. No quiero mencionar la palabra izquierda o derecha, yo estoy en contra de esos términos. Estoy hablando a favor de la democracia y la libertad, de la libre economía, del respeto a las minorías. De eso hablo solamente. Entonces, en este caso, ya con esa agenda en la mente, tú no puedes ya hacer prácticamente nada para tratar de convencer a la gente que el embargo funciona o no funciona. El embargo existe, pero que el embargo nunca dijo que se le prohíbe comerciar con Cuba. El problema del embargo era no darle crédito a Cuba para que ellos recibieran dinero de los Estados Unidos y después ellos no pagan. Estados Unidos mantenía todavía ese tipo de trato con Cuba, le vendía todo el alimento, toda la medicina que Cuba quería, se las vendía, pero en cash. ¿Cómo es posible que todavía siga pensándose que la situación económica de Cuba es a consecuencia del embargo americano? No, hay otras tiendas que le venden a Cuba alimentos con crédito. Canadá es uno de ellos. Yo vivo en Canadá.
Yo siempre he tenido la lucha con el gobierno canadiense por este problema, de tratar de hacer un engagement constructivo con Cuba, una relación constructiva, que nunca dio fruto tampoco. Entonces, ya se sabe, con embargo o sin embargo, es un régimen dictatorial que no va a cambiar nunca, a menos que nos haga una presión unánime internacional para desaparecer este régimen de la faz del planeta. ¿Qué piensa de la participación del Vaticano y de Canadá en estos anuncios realizados hoy? Bueno, yo con el Vaticano, la posición ya del Papa y la posición del obispo, el cardenal, con relación a las relaciones con Cuba, para recibir ciertos beneficios religiosos en Cuba, como la activación otra vez del Crisma, de las Navidades, etcétera, de las procesiones. Eso es prácticamente un negocio político, yo puedo llamarlo así. Siempre se llama a la paz, a la relación, y eso ha sido la función del Vaticano, a la armonía, pero no se puede tener armonía con un régimen que niega la religión, no se puede tener armonía con un régimen hereje, comunista, como el de Castro, que fue capaz de besarle la mano al Papa en su encuentro con Juan Pablo, y sin embargo todavía sigue poniendo en la cárcel de Cuba, en la prisión, a todos los que profesan puntos de vista religiosos diferentes, como los testigos de Jehová u otras religiones. Es decir, eso es prácticamente sin comentario, porque es la buena voluntad del Vaticano, pero no la buena voluntad de los dictadores. Canadá siempre se ha plegado a este tipo de política de relación y ha contradicho siempre a los Estados Unidos en su política de represión y embargo, de sanción económica a Cuba. Por eso, ya le digo, una tienda le vende a Cuba, otra no quiere venderle, que es los Estados Unidos, y entonces, ¿dónde está el embargo? Si yo no te vendo a ti frijoles, porque no me da la gana, porque tú no eres mi cliente que tú me pagas, y vengo y vale al de la esquina y te vende los frijoles y el arroz, entonces, ¿cuál es el embargo en Cuba? ¿Por qué no hay frijoles ni arroz en Cuba? Finalmente, señor Zambra, ¿se puede pensar con todo esto y escuchándolo a usted que usted no prevé ningún cambio en Cuba? No preveo ningún cambio. Esto ha sido prácticamente un desastre político internacional. En mi visión como periodista y como activista de esta organización puedo verlo claramente. Un desastre político creado a propósito de parte de Obama, como presidente de los Estados Unidos, que está facultado a hacer estas cosas, que puso este tipo de eliminación de sanciones en Cuba sin ninguna condición. Contradictoriamente, yo pude escuchar el discurso de Raúl Castro en Cuba. Se hizo al mismo tiempo ese anuncio en Cuba. Él leyó el comunicado y la posición y actitud de Raúl Castro como dictador fue totalmente ruda, seca, diciendo que esto no quiere decir que todavía existan diferencias entre los Estados Unidos y Cuba con relación a la democracia y a los derechos humanos. Quiere decir que Castro no va a respetar nada. Sin embargo, el discurso de Obama fue friendly, tratando de la paz, de la amistad, y ya vemos al mismo tiempo, en forma arrogante, el dictador está diciendo que las diferencias siguen. ¿Qué es eso? No hay voluntad de cambio. Esto ha sido un desastre. Estoy realmente decepcionado de la política de Estados Unidos. Señor Zambra, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Canadá Internacional y por contarnos la posición de la Fundación Cubano-Canadiense frente a los anuncios realizados en las últimas horas por Cuba y Estados Unidos. Ok, gracias. Espero que la divulgación sea suficiente y estoy dispuesto para cualquier otra entrevista. Ismael Zambra es uno de los fundadores y el actual presidente de la Fundación Cubano-Canadiense.